Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este seminario y agradecemos su asistencia. En esta ocasión nos convoca el Seminario Internacional de Difusión en la investigación contable CAPIC y organizado, ¿cierto?, en conjunto con la Universidad Católica del Norte. Nuestro seminario hoy está abocado a capital natural y doble materialidad, nuevos desafíos de sostenibilidad. Este seminario está siendo organizado, ¿cierto? CAPIC, conjunto con el Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile, para aquellos otros que nos estén acompañando de otros países. Para dar inicio, le damos la palabra al decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, el señor Fernando Álvarez Castillo. Muy buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los vocativos previamente señalados. En mi calidad de decano es un honor poder saludarlo en este seminario internacional en nombre de nuestra Facultad de Economía y Administración, del Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión y de nuestra Universidad Católica del Norte. El tema que nos convoca hoy es un área muy importante que representa uno, yo diría, de los desafíos más urgentes y relevantes en estos tiempos. Y me refiero al capital natural y el concepto de doble materialidad en sostenibilidad. Para nuestra universidad esto se ha transformado ya en los últimos años en un eje estratégico fundamental y también en nuestros eh, planes como facultad y también como departamento de auditoría, contabilidad y control de gestión. Sin lugar a dudas, cuando uno mira el contexto internacional, vivimos una era donde la relación entre la actividad económica y el medio ambiente ya no puede ser vista como sola una externalidad, sino que más bien ya mirado como un componente integral en la gestión empresarial, pero también un componente integral en las políticas públicas de nuestro gobierno. Hoy día el concepto de capital humano, de capital natural, nos invita a reconocer que los ecosistemas y particularmente los recursos naturales no solo tienen un valor intrínseco en ellos, sino que constituyen una base fundamental sobre la cual se debe sustentar nuestra actividad económica. Y particularmente cuando estamos hablando de zonas que son o basan su economía en la explotación de recursos naturales. El concepto de doble materialidad, como ha sido abordado desde la teoría y seguramente hoy día nuestros invitados, ¿cierto?, se van a referir bastante bien a él, nos desafía en comprender la sostenibilidad eh, mirado desde dos direcciones, yo diría. La primera de ellas tiene que ver con el efecto que provocan las propias organizaciones sobre el medio ambiente y en los territorios, pero también cómo los riesgos ambientales y sociales impactan la viabilidad y el desempeño de las propias organizaciones. Entonces, esta mirada del seminario de hoy día, ¿cierto?, nos plantea un enfoque bidireccional, que es muy relevante, sobre todo, ya lo decía antes, para regiones como a la que nosotros ocupamos en el caso de Antofagasta, una región eminentemente minera, pero también como país, en donde los elementos, ¿cierto?, asociados a los pilares económicos deben evolucionar en una mirada mucho más sostenible. Hoy día nosotros hablamos de una minería verde o de una minería sustentable, pero también, ¿cierto?, debe estar pensada en los impactos que las propias organizaciones también van generando en la sociedad. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos exponentes de excelencia en estas materias que seguramente nos ayudarán a navegar un poco en este concepto de la sostenibilidad, ¿cierto? Y su implicancia. Y también a reflexionar sobre la importancia de hacernos cargo de los grandes desafíos que desde el mundo
de la academia, del mundo de vista de la investigación, debemos asumir para resolver estas urgencias que tiene la sociedad con mira a estos pilares. Quiero agradecer la presencia que hoy en este evento, ¿cierto? Tiene la doctora Isabel Torre y el doctor Víctor Caro, quienes desde la visión y el trabajo de su investigación nos van a acercar a este mundo, a comprender un poquito más del capital natural y también a llevarnos a pasear por las decisiones que tenemos que ir visualizando y tomando como academia, como investigador y también como sociedad. Yo no me quiero extender más porque los expertos, ¿cierto?, lo harán en su respectiva ponencia, así que agradezco la presencia de todos los que se han conectado aquí, tanto en la región, el país, como también en países vecinos y en el resto del mundo, ¿cierto?, que van a ser parte también de este seminario internacional. Sean todas y todos muy bienvenidos y que sea una jornada muy productiva para todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Economía y Administración. A continuación, le solicitamos al presidente del directorio de CAPIC, señor Humberto Borges, pueda ofrecer unas palabras en representación de CAPIC. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo hoy día. Y también que todo quisiera primero empezar con las palabras que hoy día representan a CAPIC. ¿Y qué es lo que representa? Es decir, gracias a todos por estos 35 años de CAPIC. Y eso es uno de los puntos que hay que valorar. Y parto con esa valorización justamente a esta universidad, la Universidad Católica del Norte, que va a ser sede el próximo año de CAPIC, y eso nos tiene muy orgullosos, pero también porque se cumplió uno de los principios de CAPIC. Cuando existe un problema, se sale a alguna universidad y toma la posta y dice, yo estoy ahí y soluciono la situación. Así que se agradece, digamos, por haber tomado la posta a la Universidad Católica del Norte y también por la representación de la zona. Eso es lo que hicieron. Entonces, parto con esas palabras que es el eslogan, digamos, de estos 35 años, que significan el pilar de lo que es CAPIC. CAPIC está fundada en el espíritu de colaboración de distintas universidades. Primero, llamémoslas tradicionales, y luego las privadas que se fueron uniendo en el tiempo. Pero todos con un fin. ¿Cuál era el fin? Investigar en los ámbitos de la contabilidad. Y tomo las palabras justamente del decano. Hoy día estamos en un momento de crisis, un momento que significa reflexionar y tal vez significa que en un futuro tendremos que cambiar nuestras mallas a los estudiantes de la universidad y de la carrera de contador público auditor. Hoy día el desafío es conocer lo que es capital natural, la doble materialidad, los reportes integrados. No estamos solamente viendo un asiento aislado, no viendo un problema o una norma puntual, sino lo que estamos viendo es el impacto que se refleja en género, se refleja en toda la sociedad y en todas las personas. Así que reitero las gracias a la Universidad Católica del Norte, ya que es un pilar dentro de lo que es CAPIC, y se agradece, digamos, este seminario y el apoyo durante 35 años. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del directorio de CAPIC. Y bien, daremos inicio, ¿cierto?, a este seminario como ya lo han mencionado, un tema tan relevante e importante para la profesión y para poder, ¿cierto?, abocar y investigar. Vamos a dar inicio a este seminario del día de hoy con la primera ponencia, Capital Natural, valoración de la naturaleza para la toma de decisiones públicas y privadas. Esta ponencia está a cargo del doctor Víctor Caro Castro, quien es doctor en Economía Social por la Universidad de Valencia, magíster en Economía aplicada a las políticas públicas por Georgetown University y Lades, contador público, auditor y economista por la Universidad de Santiago de Chile y diplomado en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente
Es jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Desde este cargo coordina políticas públicas orientadas a la valoración del capital natural, la sostenibilidad y la incorporación de criterios ambientales en la planificación del desarrollo. Es presidente del Comité de Capital Natural de Chile, además director nacional del proyecto GEF, Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad, que busca contribuir a la conservación de la biodiversidad en Chile mediante la implementación y fortalecimiento de instrumentos normativos y de mercado, adaptados, ¿cierto?, a los contextos locales y diseñados para generar incentivos, que promuevan la provisión de servicios ecosistémicos del país. El doctor Víctor también es docente e investigador en la Universidad de Santiago de Chile, donde desarrolla iniciativas académicas en economía circular, finanzas verdes y sostenibilidad. Agradecemos al doctor por su disposición y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por la presentación. Debo decir, antes de partir, que yo primero soy académico. De hecho, yo soy profesor de la Facultad de Administración y Economía, del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, y estoy a préstamo en este cargo en el Ministerio. Me gusta hacer esa distinción a propósito del espacio académico en el que estamos. Entonces, yo miro para el lado porque lo veo ahí, ¿eh? Bueno, saludar primero al decano. Gracias por la presentación, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros estas reflexiones que sin duda generan un contexto que yo espero poder seguir profundizando en los minutos que me han concedido, y por tanto quiero agradecer también entonces a la Universidad Católica del Norte, que, como decía Humberto, ha asumido este desafío, esta aposta, y por supuesto que a través de Humberto, saludarlo. Somos amigos hace muchísimos años también, desde la universidad, somos compañeros de la universidad. Saludar a Capilla, a todos quienes hoy día participan. También agradecer a Sergio, que ha estado constantemente la última semana, a un mes ya casi, organizando esta actividad, así que muchas gracias por la paciencia también ahí. Tuvimos algunas dificultades mías a la última hora, pero bien. Y bueno, y algo más se me debe quedar. No puedo sino sentirme honrado de compartir este panel con Isabel, ¿no? Isabel Torres, que además también de ser una colega y compañera de universidad, compartimos este desafío de tratar de abordar desde las disciplinas contables y económicas el concepto y el enfoque de capital natural. Así que para nosotros yo diría que es un honor poder compartir estas ideas, y bueno, y es lo que quisiera yo hacer de aquí en más, entendiendo que, y voy a hacer el tiro de dejar hacer el disclaimer de esto. La idea, a propósito del cargo que yo tengo hoy día en el Ministerio de Medio Ambiente, yo soy jefe de la División de Información y Economía Ambiental, donde nosotros trabajamos varios temas vinculados con mediciones, con definiciones de estándares, con definiciones relacionadas con el impuesto verde, con definiciones de instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, con el diseño de instrumentos de compensación para el impuesto verde, en fin, o sea, todo lo que tiene que ver con temas ambientales desde una perspectiva económica son trabajadas acá, y por tanto quiero plantear que es esa la perspectiva desde la cual yo les voy a hablar del capital natural, porque efectivamente hay muchísimo enfoque desde donde se podría mirar este tema, y con una mirada general, dado que tenemos la suerte de tener hoy día con nosotros a Isabel, que va a poder hacer un Zoom, y yo espero que no nos hayamos traslapado, nos pusimos de acuerdo antes, espero no haberme traslapado en la presentación, porque ella va a hacer un análisis más técnico de cómo esto se ve y cuáles son los estándares de las empresas, en las empresas. Sin hacer ningún spoiler, yo me voy a concentrar en lo general de lo que se entiende por el concepto de capital natural. Bueno, y no podemos hablar de capital natural sin entender cuál es el problema, cuál es el contexto que envuelve al capital natural,
cuáles son las causas, efectos, algunas soluciones posibles y las condiciones habilitantes para estas soluciones cuando entendemos que al hablar de capital natural, y ya vamos a definir bien de qué estamos hablando, nos encontramos frente a una problemática. El mundo se viene hablando hace mucho tiempo que estamos en la policrisis, ¿no? Crisis sociales, económicas, políticas, y una de ellas es la ambiental. Y la ambiental, a su vez, se ha entendido que estamos en la triple crisis, así se ha definido por Naciones Unidas. Esta triple crisis se compone por una crisis en materia de cambio climático, aumento de la temperatura, contaminación de los ríos, mares, aire, y también la pérdida de biodiversidad. Este triunvirato de crisis genera entonces un problema para la humanidad que hay que intentar entender de dónde viene este problema. Perdón, Víctor, ¿Sí? no se ve tu presentación. Oh, ¿en serio? Y está tan bonita. A ver, espera un poquito. Disculpa que te he interrumpido, pero te veía que No, te agradezco, estaba pasando. avanzaba y no. Estaba muy bien. ¿Qué había pasado a tu parte? Hay que partir por compartir. No hay que ser egoísta, hay que compartir. Claro, es. Con la modo presentaciones. Ahí sí, ¿o no? Ya, perfecto. Sí, perfecto. Ya, Ahí sí. estupendo. Gracias. Ah, iba a decir, ahora los veo, ya. Oye, bueno, entonces, espérense. Bueno, voy a correr para verlos bien. Aquí sí, ahí sí, ya. Entonces, esta triple crisis tiene varios orígenes sin duda y yo quiero hacer presente uno que tiene que ver con los patrones de consumo y producción, que sin duda es lo que envuelve todo el desarrollo económico y el estilo y los modelos de desarrollo que han guiado nuestro camino desde los últimos 200 años y que se ha profundizado en los últimos 70 años, donde vemos esta necesidad de desacoplar el bienestar humano y la actividad económica con el uso de recursos y las presiones e impactos ambientales que tiene nuestra forma de vivir. Ese es el desafío. Aquí lo planteo como un desafío. Déjeme ver si encuentro un puntero. Y este desafío que pareciera ser una cosa evidente y que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué si es tan evidente para algunos no tomamos medidas? Bueno, básicamente a mí me gusta usar este concepto de la biocrastinación, ¿no? Este concepto que nos dice, miren, efectivamente sabemos con cierto nivel de certeza que vamos a tener problemas en el futuro, pero como son tan en el futuro, entonces no tomamos las decisiones hoy día para cambiar ese futuro. Bueno, la verdad es que ese futuro es hoy. El cambio climático nos está golpeando fuertemente a algunos países. El caso de Chile no solo no es la excepción, sino que es uno de los países más golpeados. Y por eso el concepto de justicia climática es tan importante, ¿no? Porque finalmente, si bien las causas son locales, los efectos son locales. Y esta incapacidad de ver cuáles son esos efectos es lo que nos tiene hoy día probablemente en la inacción, ya sea por intereses o por falta de conciencia, pero no estamos tomando las medidas que necesitamos tomar. Y no tomar las medidas hoy día significa en la práctica que no estamos siendo capaces de hacernos cargo de los efectos que tiene esta crisis. Fíjense que según el índice de riesgo climático, en las primeras 2 décadas de este siglo, más de 11.000 fenómenos meteorológicos extremos, o sea, que están fuera de la normalidad climática, causaron más de 470.000 muertes y con un costo para el mundo entero de más de 2,5 billones de dólares. O sea, tiene efecto en la naturaleza, tiene efecto en la población, tiene efecto en nuestra economía. O sea, la verdad es que es evidente que necesitamos encontrar soluciones y la pregunta entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Y la respuesta resulta fácil decirla, pero muy difícil lograr implementarla, porque básicamente lo que debiésemos aspirar es a tener un desarrollo sostenible de nuestras economías. Y eso implica entonces un trabajo mancomunado entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo efectivamente en cuáles son esos tópicos donde hay que tomar decisiones para lograr este desarrollo sostenible? Es probablemente una de las cuestiones que son más relevantes y más acuciantes en la actualidad. Y para eso yo quiero plantear algunos temas que me parece que son vitales para entender el problema y cómo podemos abordar la solución. Lo primero es entender que esto es un problema que es sistémico y por tanto requiere también de soluciones sistémicas.
Las soluciones no pueden dar espacio al greenwashing o al social watching o al sport watching, o sea, ningún watching. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de tomar decisiones que nos permitan asumir los desafíos del desarrollo sostenible y no enmascararlo frente a alguna visión que no sea la realidad de las empresas. El sentido de urgencia debe estar presente en nuestras decisiones. No puede ser que no estemos que el árbol no nos deje ver el bosque respecto a la importancia que tiene el colapso de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación para los efectos de nuestra subsistencia como especie. Y para eso es fundamental confiar en la ciencia. No hay espacio para el negacionismo. O sea, si alguien no comparte esta idea de cambio climático, no comparte la idea de que estamos en una crisis ambiental, la verdad es que es muy difícil sostener una conversación respecto a cuáles son las soluciones, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en el diagnóstico. Bueno, pero vemos algunos que creemos que el diagnóstico tiene que ser basado en ciencia. Las políticas públicas deben ser basadas en ciencia, no en especulaciones ni en miradas antojadizas que basan su confianza, su desconfianza en cuestiones más bien de fe y de creencia que en datos científicos. Y ahí entonces surge el primer desafío para la academia, que es cómo nosotros abordamos el tema del desarrollo sostenible. Y fíjense que es bien interesante cuando uno ve, bueno, qué es lo que ha pasado en los últimos años con la investigación científica, y aquí solo puse las que están indexadas en WOS, para que no estemos en esa discusión. Por supuesto que hay muchas más, pero aquí puse las WOS porque era más fácil sacar la base de datos. Vemos cómo sostenidamente ha venido creciendo la investigación en materia de desarrollo sostenible, pero se dispara por ahí el 2018-2019, ¿no? Y eso significa que no solo en términos del contenido, sino que también cuando uno busca información respecto a las teorías de desarrollo sostenible, también se disparan. Y es un tema interesante porque empieza a transformarse también en un campo de investigación. Ya no es solo un tema de los profesionales del tema, de los policymakers, sino que para la academia también empieza a ser un tema relevante en los últimos años. Así que también un datito ahí pueden publicar, y bastante bien si se interesan por estos temas de desarrollo sostenible. Y evidentemente en este camino se busca una solución. El desarrollo sostenible requiere que todos los sectores jueguen un rol determinado. Y por eso no vale lo mismo cualquier tipo de empresa, sociedad o Estado. No vale lo mismo una empresa que sea contaminante, que sea cortoplacista versus una que tenga una visión de largo plazo y que se proponga colocar el core de su negocio en la sostenibilidad. No vale lo mismo un Estado que sea corrupto, donde finalmente no tenga sentido el tener políticas públicas y normas que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible, versus gobiernos abiertos con información y transparente. Y por supuesto que no es lo mismo ser ciudadanos conscientes que meros consumidores y responsables de nuestros propios compromisos ambientales. Desde esa perspectiva y con una mirada desde el mundo empresarial, creo que también hay que superar de una vez por todas esta supuesta dicotomía, que a mi juicio es una falsa dicotomía. A mi juicio me parece que esta de querer mostrar que hay un trade-off entre competitividad y sostenibilidad es un error no solo teórico, sino que es un error práctico, y que además no nos permite avanzar en soluciones creativas para poder adaptarnos a este fenómeno que viene encima, ¿no? Que tiene que ver con la crisis climática. Y creo que entonces tenemos que dar paso de esta idea de trade-off a una idea de donde la sostenibilidad es parte de la competitividad, se transforma en un valor agregado, en algo distintivo. Creo yo que ese es un camino sobre el cual podemos montar ciertas ideas sin perder de vista, y aquí quiero presentarles un marco conceptual, pero probablemente algunos han compartido conmigo en otros espacios. A mí me encanta mostrar este marco conceptual porque nos coloca también en un espacio donde somos todos y buenos a la vez, digamos, ¿no? Desde una visión, y esto puedo decirlo aquí en este espacio más académico, esto es una mirada, yo les presento aquí un marco teórico que yo he trabajando, con una mirada desde la teoría institucional. Creo que ese es un buen espacio de donde montarse para plantear estos temas vinculados con temas medioambientales desde la lógica económica de la finanza, donde evidentemente el desarrollo sostenible es una construcción que no hemos puesto de acuerdo, porque durante muchos años no teníamos desarrollo sostenible, hoy día queremos tener uno, y entonces ahí aparece el Estado, el mercado y la sociedad civil tensionados permanentemente por ciertas variables que son obstaculizadoras del desarrollo sostenible y otras que son drivers o apalancadores del mismo, siempre en un contexto nacional que está supeditado también a un contexto internacional, ¿no? Por tanto, las decisiones que tomamos están
siempre están encuadradas en un marco donde podemos transformarnos en obstaculizadores o en apalancadores. Una sociedad civil que sana, que tiene activistas, consumidores conscientes, que responde a las demandas ciudadanas, con centros de pensamiento crítico y con universidades pertinentes, lo decía Humberto al principio, a esta idea de cambiar, y que vamos a tener que cambiar nuestras mallas, que vamos a tener que incorporar estos temas dentro de las mallas académicas para que nuestros estudiantes estén preparados para. Bueno, todo esto hace que la sociedad civil sea un apalancador del desarrollo sostenible. Por otro lado, el mercado, cuando tiene una visión de largo plazo, no solamente inversiones cortoplacistas, sino cómo nos aventuramos hacia el futuro para pensar cómo el tema de la sostenibilidad se incorpora a nuestros negocios, una sana competencia, autorregulación de los mercados, la exigencia de los clientes, de los propios sindicatos de los trabajadores, los proveedores que también pueden hacer un cambio significativo, buenas prácticas empresariales, negocios, las asociaciones gremiales que hoy día cada día más se montan sobre el tema de la sostenibilidad y la innovación, entonces aparecen como variables relevantes para empujar desde el mercado la sostenibilidad. Y por supuesto que desde el Estado, y que es hoy día el rol que a mí me toca jugar, el Estado siempre tiene el garrote y la zanahoria, ¿no? Que es la promoción a través de políticas públicas y la regulación a través de normas, leyes, reglamentos, etc. Tener entonces políticas públicas que sean pertinentes, fondos concursables que sean ad hoc para el desarrollo sostenible, pueden hacer una diferencia al momento de que las empresas se vinculen a estos temas y que las regulaciones efectivamente no sean sobre regulaciones, sino que sean regulaciones que permitan colocar los límites del desarrollo sin arriesgar, por cierto, el crecimiento. En el mismo contexto, nos damos cuenta que ese Estado, si tiene una promoción a través de unas políticas públicas que sean ineficientes, inadecuadas, poco pertinentes, o con una regulación que tiene leyes débiles o derechamente inexistentes, la verdad es que un Estado que se transforma en un obstaculizador del desarrollo sostenible. Y por supuesto, un Estado corrupto es un Estado donde no se puede confiar en él y por tanto se pierde grados importantes de confianza en la institucionalidad y eso atenta directamente contra el desarrollo sostenible. Ahora, la corrupción no es una característica del Estado. La corrupción se da porque hay algún privado que está dispuesto a corromper o intentar corromper al Estado. Así que la corrupción también afecta como variable para el desarrollo sostenible desde la perspectiva institucional del mercado. Inversionistas cortoplacistas, malas prácticas empresariales también atentan derechamente contra el desarrollo sostenible. Y por supuesto, una sociedad civil donde tiene consumidores que no son conscientes de la importancia que tiene de, como decía Sullivan hace 200 años atrás, votar con su dinero a empresas que sean sostenibles, por supuesto que son obstaculizadores, junto con ONGs que están cooptadas por ciertos intereses, la ausencia de activistas a propósito de esto mismo, centros de pensamiento que son sesgados, que no son objetivos respecto a los datos de la ciencia y, por supuesto, y lo que nos pega mucho a nosotros en esta conversación, universidades que no sean pertinentes en su formación académica de los muy próximos y futuros profesionales. En este contexto institucional, entonces, el desarrollo sostenible también viene tironeado por esta idea de cómo se internacionalizó el concepto, ¿no? Cuando nace el concepto de desarrollo sostenible con el informe Brundtland para la cumbre de Río, ahora el año 2000, en fin, surge con esta visión bien paternalista de los países desarrollados versus nosotros, ¿no? Esta lógica, como lo planteaba la CEPAL tiempo atrás, del centro a la periferia, entonces que nos decía cómo los países subdesarrollados como los nuestros tenían que avanzar hacia el desarrollo para llegar a ser como ellos. Bueno, resulta que se equivocaron mucho porque para llegar, el mundo está así, porque los países desarrollados se desarrollaron de cierta forma, digamos, ¿no? Por suerte que la discusión mundial hizo cambiar esa perspectiva y entender que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de una cuestión mucho más compleja y se avanzó entonces esta agenda del Objetivo de Desarrollo del Milenio a lo que hoy día conocemos como los desafíos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que se materializan estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Donde se nos ha dicho durante todo este tiempo que son todos muy importantes, no hay ninguno sobre otro. Sin embargo, también ha habido, yo diría, una tercera evolución, y aquí me voy a arriesgar con este tema, que nos permite identificar, a mi juicio,
un nuevo enfoque, ¿no? Que nos posiciona este nuevo enfoque, que es lo que les quiero comentar en los últimos minutos que me quedan, sobre el enfoque de capital natural en la perspectiva del desarrollo sostenible, donde pasamos de esta idea de objetivo de desarrollo, son todos planos, todo importa lo mismo, a entender que el desarrollo debe basarse en un orden, una estructura que parece bastante lógica, ¿no? En la economía, la sociedad y la economía se desarrollan en un espacio de tiempo, pero también en un espacio físico. El espacio físico que está sostenido por la biosfera, o sea, por nuestro planeta. Y en la medida que entendemos que la salud de nuestro planeta es lo que nos entrega la posibilidad de tener bienes y servicios de la naturaleza, entonces vamos a entender que la sociedad toda, basada en una lógica económica, es posible que distribuya esta riqueza en la naturaleza. Entonces hay un cierto orden, una cierta prelación de inclusive prioridad respecto a este desarrollo sostenible. Entonces esa mirada nos permite, entre otras cosas, entender el capital natural como un elemento de riqueza más que tienen las sociedades, ¿no? Tradicionalmente hablamos del capital humano y del capital físico. La universidad nos encargamos del capital humano, las empresas del capital físico, pero bueno, el capital natural. Entonces el concepto de capital natural nos permite sentarnos a la mesa a decir, mire, la naturaleza tiene un valor. Y ese valor viene dado no por cualquier cosa, viene dado porque la naturaleza nos entrega activos, así como los conocemos nosotros en la contabilidad perfectamente, y activos que tienen que ver con el suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, que a su vez nos proveen de servicios, ¿no? Provisión de bienes, la madera, la alimentación, la polinización, etc. Regulación de los sistemas naturales, la provisión de purificación del agua, la captura de carbono, y también nos entrega servicios culturales, recreativos, ir al cerro, a la montaña, ir a la plaza. Por tanto, el capital natural, esta mirada nos dice, en realidad, la naturaleza tiene un valor y nosotros la reconocemos como parte de la riqueza que tiene una sociedad y que tiene un país. ¿Cómo medimos esa riqueza? Bueno, básicamente lo que se mide es la capacidad que tienen estos activos de prestar estos servicios que decíamos recién. Y eso se mide a través de la cantidad de activos que tengamos al stock y el estado de la integridad. ¿Qué tan sano o dañado está ese ecosistema para proveernos esos servicios que necesitamos para producir alimentos, producir madera para nuestras casas, etcétera, ¿no? Así se mide. Y en un ejemplo muy rapidito, nosotros lo que hacemos es que medimos la extensión, así se llama medición de extensión, cuando vemos la cantidad, por ejemplo, en este caso para un humedal, la cantidad de especies que también habitan ahí, se mide el estado, o sea, la condición en la que se encuentra, para luego medir cuál es la cantidad de flujos que entrega este ecosistema determinado, un humedal en este caso. Le asignamos un valor financiero a los flujos y calculamos su valor presente. Es un ejercicio que pareciera sencillo, pero muy complicado desde el punto de vista técnico, porque hay muchos principios también y mucha discusión metodológica de cómo elevar de cómo implementar esta teoría. Hay muchas metodologías, pero hay una, y la profesora Isabel Torres nos va a proveer de más información específica de esto. Simplemente decirles que no hemos puesto de acuerdo en el mundo de que hay para tener un sistema de contabilidad que nos entrega los principios de Naciones Unidas, donde más de 80 países hoy día están valorizando su capital natural a través de esta metodología, y que es el sistema de contabilidad económico-ambiental que partió en el 92 con stock, midiendo stock, y hoy día ya está midiendo flujo, es decir, ya está midiendo servicios ecosistémicos. Una cosa es medir y otra cosa es la que está pasando en la realidad. Lamentablemente nuestro PIB ha aumentado significativamente en los últimos 70 años, sin embargo nuestro capital natural ha ido disminuyendo significativamente, o sea, generamos más riqueza, más bienes, pero eso sigue siendo a costa de nuestras riquezas naturales. ¿Y cómo entonces damos vuelta y cómo logramos avanzar hacia ese desarrollo sostenible? Bueno, a mi juicio, y aquí quiero compartir en los últimos 5 minutos algunas ideas vinculadas con lo que yo he llamado las condiciones habilitantes para que esto suceda. Tomar conciencia, cuál es la institucionalidad que necesitamos, el nivel de información y financiamiento para poder movilizar recursos hacia la protección de nuestra biodiversidad y con ello salvaguardar nuestros recursos naturales. Algunas ideas rápidas respecto a la conciencia. Creo que eso está aumentando. Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí ni a un grupo de personas que está interesado sobre estos temas. Cuando vemos cuáles son las preocupaciones de los grandes líderes mundiales,
para los próximos 10 años. El Foro Económico Mundial incorpora 5 temas dentro de los 10 más relevantes. 5 tienen que ver con temas ambientales y 4 de estos están hoy día a la cabeza, ¿no? Este fenómeno meteorológico extremo, la pérdida de biodiversidad, cambio crítico de los sistemas terrestres, que tiene que ver con el cambio de uso suelo, y escasez de recursos naturales. Estamos preocupados, el mundo está preocupado. Y estamos preocupados porque tenemos uno de los grandes problemas, que la naturaleza sigue siendo invisible en la toma de decisiones. Vemos que hay un problema de polución, de contaminación, etcétera, pero cómo somos incapaces de incorporar esta variable dentro de las decisiones empresariales, creo que ese es el desafío también que tenemos por delante, y este seminario contribuye a tomar conciencia respecto a la importancia de este tema. Ahora, así como veíamos con el desarrollo sostenible, cuando nos metemos a la base de WOS y vemos cómo ha ido aumentando también, vemos que empieza a ser un tema de investigación para la academia incipiente, donde si tiramos una curva de tendencia, está creciendo la investigación en estas materias, y me parece que eso es relevante en un seminario de esta naturaleza. Necesitamos una institucionalidad robusta. Yo aquí puse el ejemplo de Chile, yo sé que esto se transmite también en otros lugares, pero es importante reconocer que hay ciertas prácticas que son deseables. Y coloco aquí, no coloqué el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, sino que coloqué el Servicio de Biodiversidad, porque ese es el último servicio que tomó 10 años su discusión. Se logró aprobar en 2023 y estamos haciendo ahora los reglamentos para su implementación y entra en operación en 2026. Para completar y complementar la institucionalidad chilena, que ya tenía tribunales ambientales, una superintendencia de medio ambiente, una subsecretaría de medio ambiente y un ministerio de medio ambiente, más todo esto con un servicio de evaluación ambiental para los proyectos de inversión. O sea, nunca hay que cesar en robustecer la institucionalidad. Y parte de ello, por ejemplo, es lo que tenemos en Chile. Tenemos un comité de capital natural que está compuesto por el Ministerio de Hacienda, de Economía, más el Ministerio de Medio Ambiente. Yo tengo la suerte de ser el presidente del comité de capital natural, y tiene al Banco Central y a la CTCI, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, como asesores permanentes de este comité, cuyo objetivo es incorporar el enfoque de políticas públicas el enfoque de capital natural en las políticas públicas. Crear ecosistemas donde estén las universidades, las empresas, instituciones de la sociedad civil es relevante. Generar alianzas internacionales para crear nueva información. Hoy día, por ejemplo, Stanford tiene un proyecto que se llama INVEST, y ese trabaja con varios países latinoamericanos, entre esos nosotros. Acabamos de firmar un convenio por los próximos 3 años, y lo que hacemos ahí es que desarrollamos experiencias demostrativas para poder valorar los servicios ecosistémicos que tenemos en nuestro país. El financiamiento es la última patita de esta historia, porque sin financiamiento no podemos lograr avanzar hacia los objetivos ambientales que nos pongamos. Y sabemos hoy día que el desafío es mayúsculo. Hoy día tenemos un déficit presupuestario para hacernos cargo del tema medioambiental, solo en materia de biodiversidad, de alrededor de $700.000 millones al año. Entonces la pregunta es que, más allá del valor intrínseco de la naturaleza, que sabemos que lo tiene, y esto para quienes estén pensando, Víctor, ¿quieres vender la naturaleza? No, la naturaleza es invaluable, tiene un valor intrínseco. Pero lo que hacemos nosotros es valorizar para poder contabilizarlo dentro de la contabilidad nacional, y luego esperamos también dentro de las empresas para resolver este problema de la brecha gigantesca que tenemos. Y ahí entonces, para superar la brecha, la combinación de financiamiento público-privado es clave. Hoy día, de hecho, los últimos papers hablan sobre el blended finance, que tiene que ver con esta idea de que por sí solo ninguno puede, ni el mundo público ni el mundo privado. El mundo público lo que hace es que moviliza financiamiento a través de políticas públicas, y estas políticas públicas, como lo decíamos un rato, lo que pueden hacer es generar normas, derechamente. Por ejemplo, el último artículo 38 de la ley SBAP lo que plantea son compensaciones en biodiversidad, o puede generar incentivos, como por ejemplo también el artículo 51 y 52 de la misma ley plantean la generación de una certificación de biodiversidad y contratos de retribución de biodiversidad, ¿no? Que son incentivos que genera el Estado a través de políticas públicas. Y por supuesto, desde el mundo privado, lo que se busca es que el aporte que hagan al financiamiento para superar la brecha en materia de biodiversidad y potenciar nuestro capital natural
es este nuevo concepto que ha salido, que ha emergido con fuerza, que se llama naturaleza positiva o nature positive. Y lo que se busca ahí es que y ahí quito por las palabras y con esto voy terminando, a lo que decía el decano, esta idea de doble materialidad, o lo que se entiende en el mundo, en este mundo capital natural, como dependencia e impacto, cuánto las empresas dependen de la naturaleza y a su vez cuánto impactan en ella, esta doble materialidad, una materialidad de ida y vuelta, lo que hoy día se ha puesto como desafío a través de Kunming-Montreal, que es el último gran acuerdo que existe en materia de biodiversidad y capital natural, es que las empresas no solo deben compensar lo que impactan, sino que además deben ir más allá, tener un impacto positivo en la naturaleza con sus acciones. ¿Y cómo se ve esto desde la práctica en el mundo empresarial? Aquí simplemente un ejemplo rápido, donde una empresa chilena se define 3 ámbitos sobre los cuales va a trabajar: agua, biodiversidad y clima, hace una cuantificación del stock que tiene en cada uno de estos ámbitos, logra entonces localizarlo dentro de sus operaciones para finalmente llegar a un balance final de cuánto valor ha agregado tanto a la sociedad como a su propio negocio. O sea, pasamos de una idea muy genérica, yendo como siempre a teoría del embudo, para llegar a una cosa muy concreta y muy asociada a nuestra profesión de contadores auditores, que tiene que ver con pasar de las ideas abstractas a la valorización concreta, para ver cómo es posible entonces aportar desde nuestra disciplina al desarrollo sostenible y con eso ayudar a la mantención y preservación del capital natural. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dar el espacio para preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta para el doctor Víctor en la sesión de preguntas y respuestas. En este momento tenemos una de María Teresa Maldonado. Dice: las instituciones de educación superior están preparadas en este tema para las modificaciones curriculares en la formación de contadores y auditores. No. Me puedo explayar, pero yo creo que no estamos preparados. Pero no estamos preparados porque esto es un tema nuevo. No estamos preparados porque no está nadie preparado. No es no porque estemos detrás de alguien, digamos. O sea, no hay nadie. Si hacemos una revisión de las mallas curriculares de nuestra carrera, pero también de ingeniería comercial, de ingeniería industrial, de carreras que pueden ser afines, este es un tema que es un tema emergente en nuestra área disciplinar. Por supuesto que hay que hay otras carreras dentro de las universidades, como por ejemplo geografía, geología, ecología, que han ido adoptando esto porque les ha resultado más próximo, pero la verdad es que convengamos entre nosotros que cuando una empresa quiera hacerse cargo de este tema desde su empresa y tenga que valorizar y tenga que contabilizar, no va a contratar a un ecólogo para que se haga cargo de la IFRS, de su empresa. O sea, nos va a contratar a nosotros. Y ese es un tema que es relevante porque además nos coloca un desafío, pero también nos abre una oportunidad. Hoy día tenemos la S1, S2, viene la S3, que es de capital natural, y viene la S4 de derecho humano y recursos. Entonces, este es un tema que además la institucionalidad, no me quiero adelantar porque eso viene la presentación de Isabel, entiendo, pero hoy día la normativa internacional está empujando a las empresas. Tenemos hoy día, la Isabel me imagino que algo de eso va a contar, o sea, tenemos hoy día dentro de la CMF cierta normativa que ya no solo tenemos que reportar informes financieros, sino que financieros y no financieros tenemos la obligación. Y los no financieros están asociados directamente al ESG, o sea, al Environmental, Social and Governance, o sea, conceptos que tienen que ver directamente con, en el caso de la primera, de medio ambiente, directamente con estos temas. Entonces, hoy día las casas de riesgo están evaluando cuál es el riesgo que tienen las empresas en materia de capital natural. No es lo mismo financiar un edificio que se construye al centro de la ciudad con un edificio que se construye en la costa de Miami, porque sabemos que la costa de Miami va a desaparecer. Por tanto, el riesgo es evidente. Y la pregunta entonces, bueno, ¿cómo evaluamos ese tipo de inversiones y cómo asumimos o no los riesgos y cómo los mitigamos? Y parte de eso del trabajo que tenemos que hacer, creo yo, desde estas disciplinas. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a 2
preguntas más que hay y para pasar a la siguiente ponencia, y al final vamos a dejar espacio nuevamente para algunas otras preguntas. Tenemos una del doctor Francisco Guerrero Vargas, de Venezuela, en la universidad privada, doctor Rafael Belloso. Nos dice, gracias, por favor, ¿cómo valorar y contabilizar el capital natural en los estados financieros? Lo dejo con Isabel para que responda esa pregunta, porque este es su tema, lo que vaya a la bella. Sí, yo creo que esa es como para eso. Sí. Tenemos a Andrés Mancini, dice, la profesión ya homologó estas modificaciones, cambiando los estándares de educación e incorporando la sostenibilidad. Ahora son las universidades las que tienen la palabra. Y luego Fernando pregunta, ¿existe información pública y actualizada de capital natural de Chile y comparable con otros países? ¿Se someten a procesos de revisión externa las métricas que su unidad ministerial determina? Y con esa respuesta damos paso a la siguiente ponencia. Sí, yo le invito a revisar dos cosas. Uno, línea de base pública. Línea de base pública es un trabajo que nosotros estamos desarrollando en 3 regiones, en Magallanes, Antofagasta y la región metropolitana, donde estamos haciendo primero levantamiento de stock regional en materia de capital natural, para luego pasar a flujo y por tanto valoración. Así que estamos en la etapa inicial como instrumento de política pública. Luego hay algunos ejercicios sobre estas materias. Lo importante que hay que entender es que si hay una distinción entre el objetivo que tiene el Estado en términos de valoración de política pública, cómo se contabiliza desde el punto de vista de las finanzas públicas, respecto de lo que les va a contar Isabel, que tiene que ver con la empresa privada, ¿no? Porque sus objetivos son distintos y, por tanto, sus metodologías también lo son. De hecho, los estándares no son los mismos. Eso por un lado. Y por otro lado, los invito a revisar la página de Capital Natural, porque ahí tenemos, entregamos ya hay un policy brief con los resultados de valorización de capital natural en Río Bueno, que fue la experiencia que hicimos con Stanford hasta este año, y a partir de esa experiencia ahora nos vamos a valorizar otros 3 territorios a nivel nacional. Por eso esto es un tema que es incipiente, es un tema que... Y no hay... y eso, terceros, esto no es un estándar, entonces no es que tenga que estar avalado por un tercero. Lo que sí tenemos que hacer, gracias Isabel, lo que sí tenemos que hacer efectivamente es dejar muy en claro cuál es la metodología que estamos usando, porque efectivamente para poder valorizar tenemos un mismo servicio ecosistémico, tenemos varias metodologías, ¿no? Entonces, o sea, la provisión de agua, ¿cómo tú vas a medirlo eso? ¿Por valor, el valor de mercado, por sedimento, por escurrimiento? O sea, hay muchas formas de valorizarlo y tenemos que ponerse, lo que tú tienes que hacer es revelar cuál es la metodología que tú estás usando, ¿no? Y hay probablemente ahí es una de las mayores dificultades que tenemos hoy día desde el mundo privado, que la Isabel irá a contar cuáles son las diferencias que hoy día una misma empresa puede tener una valoración de capital natural que es muy disímil entre una metodología y otra, digamos, ¿no? Y hay cuestiones que yo creo que la diferencia va a venir a ayudar a ordenar y a responder a esta pregunta. Bien, agradecemos por su excelente presentación al doctor Víctor Caro Castro para dar paso a la siguiente ponencia. Bien, buenas tardes a todos y todas. Me corresponde presentar la siguiente ponencia. Para mí es un agrado presentar a la doctora Isabel Torres Zapata, que nos va a presentar la ponencia Contabilidad del Capital Natural desde la mirada de las empresas, oportunidades y desafíos, lo cual va a complementar lo presentado por Víctor desde esta mirada y contarles que Isabel, ella es también académica de la Universidad de Santiago de Chile, es contador auditor público también de la misma universidad, posee un máster en gestión internacional de la empresa por la Universidad de Zaragoza, España, además de doctora en desarrollo económico por la Universidad de Leipzig, Alemania. Cuenta con experiencia profesional en auditoría interna en The Bank of Tokyo, Mitsubishi UFJ Chile Branch y auditoría externa en PricewaterhouseCoopers. En la Universidad de Santiago ha impartido clases en programas de pregrado, en las líneas de contabilidad, como también en programas de posgrado, magíster de auditoría, magíster de finanzas y MBA de la misma facultad, misma universidad.
Sus líneas de investigación en la actualidad se centran en las finanzas sostenibles, el capital natural y el estudio de las microempresas y la empresa sostenible como motor de desarrollo para grupos con menores oportunidades. Desde esta perspectiva, contribuye al cumplimiento de los ODS, con énfasis en la superación de pobreza y sostenibilidad empresarial, liderando iniciativas desde el Laboratorio de Finanzas Sostenibles, más capital natural y capital social. También, al igual que Víctor, participa activamente en la mesa pública-privada del Comité de Capital Natural del Gobierno de Chile, formando parte del equipo técnico para la elaboración de la guía de implementación de la contabilidad del capital natural para empresas chilenas. Como también, a nivel internacional, coordina la Red Latinoamericana de Estudios en Sostenibilidad, RELES, dedicada al desarrollo de la sostenibilidad en la formación y práctica del contador público auditor, y también representa a la Universidad de Santiago de Chile ante la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo en el núcleo disciplinar de productos y servicios forestales. Por lo tanto, con esa presentación damos la bienvenida y agradecemos a Isabel con la presentación que nos va a realizar a continuación. Isabel, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por toda la organización, al Comité CAPIC, al Comité Científico, a todos quienes nos acompañan. Agradecer, bueno, la presentación anterior de Víctor, perdón, que ya me dejó bien avanzada con varias cosas, pero de todas maneras ya es importante ir comentando desde lo que a mí me compete respecto de la contabilidad del capital natural, porque es necesario salir un poco de lo que uno interpreta ¿no es cierto? Un poco como la pregunta que decían, bueno, ¿cómo se contabiliza esto? Bueno, en el transcurso de esta presentación les voy a ir mostrando a qué nos referimos con capital natural. Entonces, bueno, para comenzar esta presentación quisiera hacer algunas preguntas que yo creo que pueden ser comunes a muchos de ustedes y por eso quisiera que se fueran nuestras preguntas guía, ¿ya? ¿Por qué los contadores públicos auditores debemos preocuparnos de temas relacionados con la naturaleza cuando nosotros siempre hemos visto lo financiero, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto esto de la naturaleza? Un poco ya Víctor lo comentaba, pero quisiera darle también nuestro enfoque. ¿Qué relevancia tiene el capital natural y qué se entiende por contabilidad del capital natural? Es lo que yo quisiera resolver en esta presentación para ustedes. ¿Y para qué sirven a la gestión de la empresa contar con este tipo de información? ¿Ya? Esos son mis objetivos de esta presentación y espero poder dejarlos en claro al final de la misma. Entonces, para ir comenzando, tenemos entonces que en los últimos años nos hemos visto inmersos en este tema de la divulgación de información de sostenibilidad, pero esto es antiguo, ¿ya? Esto es un proceso que se ha ido gestando durante los años, que paralelamente, como comentaba Víctor, el cambio climático es como un principal gatillador, pero todos los cambios de la naturaleza y el enfoque que tenemos que tener respecto a la naturaleza se ha ido gestando por diversos organismos, tanto globales como locales. Por lo tanto, a nosotros la profesión, ¿no es cierto?, nos impulsa a ocuparnos de estos temas a través de la presión que viene de organismos internacionales, nuestra participación en la OCDE, ¿no es cierto?, y fundamentalmente ya en 2021 con la creación del ISSB y posteriormente las normas NIFES 1 y S2 que ya nos ponen este tema del clima y el cambio climático, la naturaleza en primer lugar. Entonces, acá, obviamente, en nuestro país, como Víctor mencionaba, nosotros tenemos las normas, la 519, ¿no es cierto?, que sucesora de la 461, que ya se veía el enfoque hacia la naturaleza y la revelación de indicadores de naturaleza y ODS, pero que han sido cambios muy recientes, muy uno después del otro, digamos. Estábamos instalándonos en la 571, ya aparece la 461, ya aparece la 519 rápidamente. ¿Y por qué? Porque la presión y estos cambios, tal como dice el colega Andrés Mancini de Argentina, a quien saludo muy cordialmente, él habla del tsunami regulatorio. Y es que en realidad es una cantidad de organismos reguladores que uno como que no sabe por dónde partir. De hecho, hoy día mismo surge la relación que va a tener el TNFD, que es el sucesor del TCFD, y el ISSB. O sea,
organismos que se están fusionando y que están impulsando a que estos temas relacionados con la sostenibilidad y la preocupación por la naturaleza sean ya preocupación de los contadores, porque somos quienes realizamos esta información. Entonces, básicamente, tal como mencionábamos, la naturaleza entonces es la conexión entre el desarrollo económico, el bienestar social y la integridad del planeta. Entonces, esto nos preocupa desde la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Acuerdo Cumming-Montreal, ¿no es cierto?, que en el fondo pone estos temas de biodiversidad ya más en la palestra, porque en realidad, más allá de que el cambio climático efectivamente nos complica mucho, la pérdida de biodiversidad y lo que eso significa, en realidad ni siquiera sabemos todas las consecuencias que eso puede tener para nuestra civilización. Por lo tanto, es algo a lo que tenemos que poner en urgencia y en mucha atención. Entonces, desde las teorías, lo que se entiende por capital natural surge de una idea que se llama, y una filosofía económica, ¿no es cierto?, que habla de la teoría de los capitales múltiples, que en realidad nosotros no estamos instalados y todo lo que hemos logrado desarrollar no viene solamente porque hemos sido capaces como sociedad, como humanidad, de generar empresas, sino porque estamos instalados en una naturaleza en la cual hemos hecho uso y abuso en cierto sentido, y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de que eso efectivamente es algo que tiene que entrar dentro del negocio y que las empresas tienen que tomar decisiones respecto a cómo siguen funcionando en esta relación con la empresa, porque en realidad si seguimos como estamos, digamos, no vamos a llegar muy lejos, ¿ya? Por lo tanto, se crean estos organismos, la Capital Coalition, que es un organismo británico en principio y está alojado en Holanda, donde ellos efectivamente empezaron a generar los mecanismos y las formas en las cuales se iba a entender este proceso desde la biología, desde las ciencias sociales, y que hoy día ya se está viendo cómo está entrando al mundo de los negocios. Entonces, la definición de libro, si ustedes quieren, de capital natural es inventario de recursos naturales renovables y no renovables que combinados proveen beneficios a las personas. Entonces, desde esa lógica, desde este concepto, ¿no es cierto?, y que se inserta en las empresas, es que existen distintas clasificaciones, estos servicios ecosistémicos, que es un concepto genérico de esta temática del capital natural. Estos servicios son los que nosotros estamos acostumbrados, ya utilizamos y valorizamos en términos económicos. Ahí yo voy a ser súper enfática. Aquí estamos hablando de unas estimaciones económicas, no financieras, ¿ya? Esto no se trata de ponerle precio a la naturaleza, y eso es súper relevante tenerlo claro. Esto es un valor económico, son estimaciones que se realizan y por lo tanto pasan a la contabilidad por vía proyectos, no directamente, ¿ya? Y tener relación con lo que nosotros entendemos como activos biológicos, ¿no es cierto? La NIC 41, cuando lo estamos relacionando, cuando es propio del negocio, del giro, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos una responsabilidad sobre un hábitat, sobre una cierta biodiversidad dentro de los espacios propios de la empresa, ahí aparece esta medición de capital natural que nos invita a medir, ¿ya? Y a valorizar. ¿Y por qué tenemos que valorizar? Porque en el fondo, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no estamos valorizando, no le estamos dando el verdadero lugar e importancia que esto tiene para la organización y para la sociedad en su conjunto. Las cosas que no se miden no se administran y por lo tanto se deterioran. Eso es como la lógica de lo que hay acá, porque cuando nosotros monetizamos económicamente podemos tomar decisiones, podemos decir qué es lo que podemos hacer con esto y qué acciones vamos a tomar para poder recuperar, ¿ya? Porque partimos de la base que efectivamente las empresas han generado muchos impactos. Entonces, en la clasificación internacional que hace el CISES de los servicios ecosistémicos, la clasifica en 3 grupos: en los servicios ecosistémicos culturales, de aprovisionamiento y de regulación. Entonces, bajo esta mirada, nosotros tenemos que ir haciendo esta relación. En el fondo está en la gráfica de la Capital Coalition, ¿no es cierto? Y que también se ve en las metodologías de TNFD, que ahora va a trabajar con el ISSB, como les comenté recién. ¿Cuál es la mirada? Entender que las empresas y la sociedad, nosotros tenemos dependencias de la naturaleza.
Y esa dependencia tenemos que declararla, decir, bueno, yo dependo de en tal y tal proceso dentro de mi cadena de valor o de mi negocio en su conjunto. Una empresa forestal, por ejemplo, depende 100% de sus plantaciones y del desarrollo de esas plantaciones, si no, no hay negocio, ¿cierto? Entonces, esa dependencia tenemos que declararla. Y por lo tanto, paralelamente, tenemos que mirar cuáles son los impactos, o sea, qué estoy haciendo frente a un determinado ecosistema, cómo lo estoy conservando, cómo lo estoy impactando, qué es lo que estoy haciendo. Y esos impactos y dependencias están relacionadas entonces a el proceso ya que realiza el negocio y lo que se aprovecha en la sociedad, y eso tiene como base el capital natural. Entonces, esta mirada, entonces, nos lleva a unas definiciones, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es una valorización económica, ¿ya? Y eso es muy importante enfatizarlo, ¿ya? Esto no es directo, o sea, cuando uno calcula capital natural, no pasa directamente a la contabilidad de la empresa, sino que se desarrolla como una recompilación de datos donde yo año a año tengo que ir midiendo la calidad, como les decía Víctor delante, la calidad, la cantidad de recursos naturales, de servicios ecosistémicos que la empresa impacta, ¿ya? Y esa recopilación de datos yo la debo contabilizar en una contabilidad de gestión, en una contabilidad donde yo voy tomando registro y conocimiento de todo lo que voy realizando y cómo estoy impactando esas dependencias que voy a revelar, ¿ya? Entonces, ahí, si ustedes se fijan, esta es la contabilidad del capital natural, por ende, es una herramienta de control de gestión, ¿ya? Donde yo lo que voy a hacer es tomar estos stocks de capital natural, ya ver cuáles son los gastos que están involucrados, voy a desarrollar un flujo de conteo físico de servicios ecosistémicos y voy a generar cuentas monetarias económicas. Y paralelamente tengo que ir haciendo registro de mis impactos, de mis dependencias y cómo están mis riesgos y oportunidades respecto de esa situación. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo que saber medir y entender de qué manera mi negocio está relacionado con esta naturaleza. Si mi dependencia es muy alta, mi impacto es muy alto, cuáles son mis riesgos y justamente también cuáles son mis oportunidades, porque en esto no todo es negativo ni todo es riesgo. Y entonces todo esto lo que nos permite conocer, lo que nos permite generar en términos de la profesión, ¿no es cierto?, son nuestras revelaciones. ¿Cómo se revela acá? A través de lo que se conoce como la hoja de balance de capital natural, los ingresos de capital natural, los impactos, las dependencias y los riesgos y oportunidades. ¿Y qué es lo relevante acá? Tal como señala la gráfica, es que existen una serie de organismos e instituciones internacionales que nos están ayudando o nos están demandando esta revelación. Por lo tanto, tenemos que saber cómo ordenar esta información para ir entregándola a cada uno de los organismos y en el caso de Chile también a través de la CMF, la regulación. Entonces, la estructura de esta contabilidad es el sistema de información regular que tenía la empresa, ¿no es cierto? A estos sistemas de información financiero-contable le vamos a sumar un sistema de gestión de información ambiental, ¿ya? Eso es lo que las empresas deberían tener para poder hacer estos esquemas de registros de activos del capital natural, de los flujos físicos, los costos de mantención de esos capitales y la monetización que en el fondo al final nos va a permitir generar este balance de capital natural y el estado de cambio en los activos naturales, ¿ya? Eso en términos esquemáticos. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Que esto se trata de una planificación, es una gestión de la contabilidad del capital natural, donde yo primero debo definir mi objetivo y alcance como organización, y aquí tengo que tener cuál va a ser mi relación, cómo voy a definir mis stakeholders, qué participación van a tener, cómo yo comprometo y capacito a mi organización. Y después de que hago ese levantamiento, yo tengo que medir y valorizar después de hacer un mapeo, ¿no es cierto?, de todos
de todo el capital natural y los servicios ecosistémicos de los cuales es responsable la empresa. Una vez que tengo esos datos, los puedo interpretar, los puedo probar, hacer distintos modelos de proyectos en los cuales yo pueda generar proyectos de mitigación, conservación o adaptación del capital natural, y posteriormente, y donde todos estos organismos que están involucrados con estas temáticas y que nos están enseñando de qué forma tenemos que ocuparnos de este tema, es tomar acción, ¿ya? Acá lo que más se empuja es que las empresas entren en este tema, pero para hacer algo, no solamente para revelar, ¿ya? Y ahí es muy importante tener eso en claro, que todo esto es una información para la toma de decisiones, pero esas decisiones van en la línea de generar acciones en función de la conservación, la mitigación o la adaptación al cambio climático. Entonces, hoy día las empresas están revelando información, sobre todo respecto de NIF S1 y S2, respecto de estos impact drivers, de estos gatilladores de alguna forma de los cambios en el capital natural y cambios en los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Los gases de efecto invernadero, el consumo excesivo de agua, la contaminación del agua, los distintos usos contaminantes del suelo, los desechos sólidos. ¿Dónde vamos a ver esos cambios? En el aire, en el agua, en la tierra, en la biodiversidad. Y por ende lo que vamos a medir después entonces, los cambios en los servicios ecosistémicos. Y ese cambio, esa valorización después de este efecto que uno va a observar, tiene impacto en la sociedad, porque la relación del valor que se le asigna a un servicio ecosistémico está directamente relacionado con los beneficiarios de ese servicio ecosistémico. Entonces, siempre la sociedad está intrínsecamente, los pueblos originarios, las comunidades, está intrínsecamente relacionado con esta determinación del valor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros vemos una empresa que tiene un alto impacto en el uso del suelo, bueno, eso, si partimos mirando el área, cómo han utilizado ese recurso, después cómo podemos ir viendo cuáles son los efectos que tiene en el aire, en el agua, en la tierra, ¿ya? Y posteriormente los impactos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, acá se ve claramente que todas estas, cuando uno ve un tema relacionado con cómo medir, ¿ya? En realidad se parte de una metodología que es la evaluación del ciclo de vida, ya del activo, del recurso natural que uno va a evaluar, pero las métricas son muy diversas, ¿ya? Entonces, metros cúbicos, metros de tierra, mol, ¿ya? Hay muchas formas de medir, ¿ya? Entonces, por eso que se toma la decisión de hacer esta monetización, porque en el fondo ahí vamos a tener una sola métrica para medir las características de un determinado servicio o capital natural, ¿ya? Y por eso que este tema es tan relevante y es interdisciplinario. Estas indicaciones, estos cálculos nosotros no los podemos hacer. Siempre vamos a tener que apoyarnos en los profesionales que mencionaba Víctor, pero en el fondo el control final que hacemos respecto de todos estos valores somos quienes llevamos el control de gestión dentro de una organización. Entonces, aquí pueden ver de manera más esquemática el caso de una empresa donde lo primero que se hace, como les digo, es medir, identificar todos los servicios ecosistémicos que están presentes, aprovisionamiento, regulación, cultural. Entonces dice, bueno, yo tengo 15 servicios ecosistémicos valorados y de los cuales lo que puedo medir en términos monetarios son las cifras que aparecen acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa valorización en definitiva? Yo puedo llegar a generar un plan de gestión, o sea, ¿dónde voy a actuar? Regulación de ecosistemas, gestión del uso público, puesta en valor, actividades complementarias. Y ahí está. Entonces, cuando las organizaciones deciden invertir y generan un plan de gestión, van a tener ciertos beneficios como negocio respecto de la permanencia de su actividad. Porque en la medida que ellos no se ocupan de hacer proyectos relacionados con este capital natural, lo más probable que en un tiempo más vaya a tener las consecuencias de no haber hecho nada. Entonces, cuando las empresas hoy día, claro, parten con cifras que son más bien bajas,
cifras muchas veces en contra cuando uno evalúa y saca estas líneas base, ¿no es cierto? Que es como desde el punto donde parto, ¿no es cierto? A medir, eso es lo que se llama la línea base, es un concepto inicial de todo este tema del capital natural. Entonces, cuando uno habla y calcula esa línea base, es como tu tiempo cero. Pero en realidad no es cero, porque tú ya como empresa generaste un impacto. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza positiva, es que vas a tratar de recuperar aquello, de alguna manera, parte del daño que ya causaste, y vas a empezar a generar devolverle a la naturaleza aquello que ya le quitaste. ¿Ya? Por lo tanto, hacia eso apuntan estos proyectos y por esto son planes de gestión de corto, mediano y largo plazo. El punto acá es que todos estos organismos lo que hablan, insisto, es que hay que comenzar a actuar. Entonces, en definitiva, una vez que ya tenemos todos estos indicadores, toda esta información, hemos hecho los cálculos, lo que se muestra es la hoja de balance de capital natural. Esto no es partida doble, ya no busquen ahí dónde está el saldo, no sé qué, no, esto no es partida doble. Esto es parecido a lo que podría ser una NIC 41, ¿no es cierto? Unos activos menos gastos, ¿ya? Y la gracia que tiene esto es que vemos el valor de los servicios ecosistémicos para la empresa y para la sociedad, para el resto de la sociedad. Entonces, es bastante interesante esta mirada, ¿no es cierto?, que me pone y me sitúa como organización, ya no solo respecto a lo que yo estoy haciendo, sino que cómo estoy en mi entorno, ¿ya? Y para eso también genero unos gastos, ¿no es cierto?, unas responsabilidades que tengo de costos de producción, de mantención, y eso en definitiva es lo que me permite tener el valor neto de mi capital natural, ¿ya? Eso es a lo que se llega. Entonces, el siguiente paso es empezar a conocer y a entender lo que es el formato del estado de pérdidas y ganancias ambientales. Y aquí empieza a aparecer el concepto de cadena de valor, ¿cierto? Donde la empresa tiene que conocer aguas arriba y aguas abajo, cómo está impactando también respecto de estos servicios ecosistémicos y de la contaminación que genera respecto de su cadena de valor y su negocio. Entonces aquí volvemos a ver el tema de los impact drivers y ahora lo deberíamos poder contabilizar, ¿no es cierto? Y llevar este control, y esta contabilidad de control de gestión respecto de los temas y cómo, de acuerdo a los proyectos que la empresa esté desarrollando. Y por último, el estado de pérdidas y ganancias integrado, ¿ya? Donde aparecen los otros capitales, aparece el capital producido, el capital humano y social, y el capital ambiental que era similar al anterior. Entonces, aguas arriba, aguas abajo, y su operación propia es a lo que deberíamos llegar. Contar con cifras ahora económicas que permitan dar estos cuadros y estas revelaciones dentro de mis reportes de sostenibilidad. Porque acá un poco, retomando la idea cuando Víctor decía, acá tenemos que eliminar todo tipo de washing, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no hacemos este tipo de control de gestión, en realidad estamos fomentando aquello, porque como que siempre está la duda, ¿no es cierto? ¿Cuánto realmente las empresas invierten? ¿Será tan relevante lo que invierten? ¿Sobre qué están invirtiendo? Bueno, cuando empezamos a valorizar en términos económicos y después lo generamos por proyecto y lo llevamos a la contabilidad financiera, ahí ya tenemos cifras concretas, ¿ya? Y podemos decir si efectivamente mi empresa invierte en capital natural, social, lo que una manera importante, un monto grande, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Si retomamos la idea de lo que es el eslogan de estas charlas, ¿no es cierto? La doble materialidad, tenemos que en realidad la doble materialidad viene dada por Europa, ¿ya? Europa nos plantea la idea de decir, oye, preocupémonos de la materialidad de impacto, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿Dónde voy a impactar a la naturaleza? ¿Ya? Justamente se conoce o se entiende a través de los conceptos de capital natural, ¿ya? Desde ahí uno empieza a tomarle sentido a esto porque se da cuenta
porque muchas veces las empresas no saben todos los fenómenos de la naturaleza que están involucrados en el lugar donde ellos están funcionando. Y por lo tanto, por eso es que se tiene que partir de sacar este diagnóstico, este mapeo inicial. Y desde ahí yo puedo decir, bueno, mi materialidad de impacto hacia el medio ambiente es esta. Y mi materialidad financiera, bueno, va a ser qué tan caro en mi fondo va a ser después de arreglar o no arreglar esto si le pongo o no atención. Ahora está, de acuerdo a todos los estudios, todos los economistas se ha calculado que es más caro reparar que tratar de hacer algo. Por lo tanto, y eso es el llamado de alguna manera en la Unión Europea, o sea, mida materialidad de impacto en la naturaleza y crúcelo con su materialidad financiera porque se va a dar cuenta que sí tiene impacto en su negocio. IFRS, que es donde estamos nosotros, las NIF S1 y S2, ¿no es cierto? Estamos en la materialidad financiera todavía, ¿ya? Todo esto sí camina hacia lo que es el TNFD, como les decía hoy día mismo, incluso sale la noticia que ya existe la relación. ¿Cuál es la relación con el TNFD o por qué es tan importante? Porque el TNFD es el heredero, el TCFD, que la revelación, el grupo que estudia cómo las empresas deben reconocer todos los impactos del clima, ahora cómo deben reconocer los impactos de la naturaleza, y como todos deben saber ya, la NIF S3 tiene que ver con biodiversidad. Por lo tanto, ya más que eso ya no podemos decir, o sea, como que ya estamos en esto con todo, ¿ya? Así que en ese sentido, la doble materialidad, entonces, un poco para que se vea que todo lo que hacemos de alguna manera tiene alguna norma, ¿ya? Hay una norma IFRS ya involucrada en esto, por lo tanto, nosotros el deterioro, la reducción de emisiones, los proyectos, los pasivos, las provisiones, en los activos, está todo ya vinculado de alguna manera con temas de cambio climático, temas de naturaleza. Entonces, cuando me preguntan, bueno, pero esto cómo se contabiliza, pero es que esto ya está, eso ya está ahí. Claro, el valor económico del capital natural no se contabiliza porque tiene que ir como un control de gestión con valores económicos, ¿ya? Cuando la empresa toma la decisión de generar un comité, y esto es una gráfica, esto es del ICAE. El ICAE es el Colegio Contable de Reino Unido, Inglaterra y Gales. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es el rol de la gente de finanzas y contabilidad en esto? Muy fácil, tienen que trabajar intrínsecamente de la mano con los comités donde se detectan los temas materiales relacionados con ASG. Por lo tanto, cuando tomamos esta posta, cuando empezamos y se transforma en una estrategia, porque el negocio tiene que entender que esto son actividades estratégicas, no es una actividad miscelánea, esto no es responsabilidad social. Esto es una estrategia de negocio donde tenemos una relación real entre la decisión de contar con una estrategia de sostenibilidad, una política de sostenibilidad y un reporte de sostenibilidad. Por lo tanto, ya, ¿de qué estamos hablando? Que efectivamente esto ya está vinculado, ya está entrelazado con la finanza y con los proyectos de la empresa. Entonces, aquí a modo de esquema, con un conjunto de colegas hicimos este trabajo, que en el fondo, ¿en qué están hoy día las empresas? En hacer estas matrices de dependencia, oportunidad, riesgo y impacto. O sea, la matriz DORI. Ahí estamos hoy día situados, analizando riesgos, mirando cómo nos acercamos a él. Los que están relacionados con Europa están sacando doble materialidad, están mirando ya la naturaleza más directamente. Pero lo que tenemos que avanzar es hacia las mediciones de capital natural, mirar, diagnosticar, mapear y valorizar en el mejor de los casos. Entonces, ¿a qué me va a llevar esto? A tomar decisiones. Si tomo decisión de no acción, bueno, lamentable, ¿no es cierto? Pero aún así, no hay ninguna empresa que no tenga algún impacto relacionado con la naturaleza. Por lo tanto, tiene que hacer una revelación en sus provisiones, y aunque sea una nota explicativa. Y eso lo dice la norma. Por lo tanto, deberíamos ya estar viendo en los estados financieros de las empresas ese tipo de revelaciones. Nosotros en el trabajo que hicimos no vimos ninguna.
Por lo tanto, incluso las que ya están trabajando en capital natural, por lo tanto, ahí hay una disonancia, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, oye, la contabilidad o el reporte debería estar dando cuenta ya de los cambios que se están haciendo, los proyectos que están asociados, todavía no se ven. Entonces, bueno, en términos de la acción, ¿no es cierto? De lo que las empresas pueden hacer, pueden tomar 3 caminos, al menos, de registrar los proyectos que están llevando a cabo, captar recursos del mercado cuando se hablaba del tema, la parte de financiamiento, ¿no es cierto? Y también las oportunidades, aprovechar lo que esto significa. Por lo tanto, ahí aparecen nuevas unidades de negocio también para las empresas. Entonces, la hoja de ruta en la naturaleza, que es del organismo donde participa en Chile, por ejemplo, Acción Empresa, este organismo, ¿no es cierto?, nos dice, bueno, las empresas tienen que comportarse de manera tal de que sus proyectos de inversión los transformen en positivos para la naturaleza. Hoy día, por ejemplo, COPEC dice, sí, mira, efectivamente nosotros somos negativos, tenemos una deuda con la naturaleza. Bueno, pero vamos a hacer inversiones y ellos declaran estos montos. Dice, nosotros vamos a invertir en esta hoja de ruta $70 millones, no es poco, ¿ya? Entonces, al final uno dice, bueno, sí, puede ser poco, puede ser mucho, sí, pero hay un compromiso, y hay un compromiso con cifras, y eso es lo que estamos esperando ver, un compromiso ya con evidencia, ¿no es cierto? Y que se pueda auditar también. Por lo tanto, ahí hay proyectos. Acá tenemos formas de captar recursos del mercado. El primer bono azul en Chile, un bono financiero, como cualquier bono, pero certificado azul, lo que le permite, ¿no es cierto?, captar recursos del mercado financiero y financiar la potabilización o el desarrollo de infraestructura resiliente ante catástrofes en zonas donde en estos tiempos sería más difícil conseguir recursos porque son zonas con menores habitantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay un proyecto de un financiamiento que es bastante atractivo tanto para la empresa que le permite crecer como para la sociedad que se ve beneficiada por la emisión de ese bono. Otro ejemplo que para mí es bastante interesante es el de Conchitoro, ¿no es cierto? Una empresa que tiene un centro de investigación e innovación y dentro de esa innovación e investigación ellos han logrado hacer economía circular y están haciendo ahorro de agua, por ejemplo. Ellos están haciendo parques con reproducción de árboles autóctonos, por ejemplo, ¿ya? Y por ese mismo lado han generado nuevas líneas de negocio. Por lo tanto, también esto del clima, de preocuparse de sus áreas, de su espacio, de la naturaleza de la cual son responsables, también hay oportunidades de inversión y de financiamiento y de nuevos negocios. Entonces, bueno, en general, como ustedes pueden ver, hay una gran ventaja con el uso de la contabilidad del capital natural, o al menos preocuparse del capital natural, porque tiene muchos beneficios, te permite desarrollar estrategias, tomar decisiones operativas, mejorar tus informes, tu reportabilidad, hacer gestión ambiental, mejorar los indicadores de la empresa y también participar de algunas políticas públicas por ahí. Entonces, ahí en eso también tenemos a nivel internacional marcos normativos respecto de capital natural. Hay una norma ICE que va a salir ahora en noviembre, la estamos esperando con ansias. El GRI también está trabajando en el desarrollo de una perspectiva de impactos y flujos monetarios, por lo tanto ya ese checklist que veníamos acostumbrados con el GRI y que es el que tienen aplicado la gran mayoría de empresas, al menos en Chile, ya va a empezar a transitar hacia la monetización, por lo tanto ya nos empuja a ir por ese carril también. Y como les contaba, las normas del TNFD ya se unen al ISSB, por lo tanto, esta mirada de RODI, ¿no es cierto?, que es la primera, que es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, de este análisis de riesgo, ya nos está empujando también hacia una mirada ya más específica y más científica del capital natural. Entonces, para ir terminando, en estos temas, bueno, parece que es mucha información, es muy abrumador, ¿no es cierto?, porque mirar temas que para nosotros no nos son familiares, ¿no es cierto? Yo tuve que estudiar muchas cosas relacionadas con biodiversidad, conceptos que no tenía idea, pero que para mí personalmente ha sido muy interesante, muy enriquecedor y los animo a entrar en este mundo. Es muy bonito, es
la naturaleza está al alcance de todos, por lo tanto tampoco se trata de algo que no sea tan ajeno. Pero hay que tener esa mirada interdisciplinaria y tratar y entender que esto es un trabajo que invitar a la conversación de temas del mundo financiero, tributario. En lo tributario también tenemos una tremenda oportunidad de desarrollo con estos temas, no solo con los instrumentos de impuestos verdes que mencionaba Víctor, sino que también porque las empresas tienen que aprovechar mejor los beneficios de la ley de la renta. En Chile se promueve el desarrollo de proyectos de esta índole y que son reconocidos. Por lo tanto, las empresas deberían aprovechar, y las empresas de todos los tamaños, no solo las más grandes. Nosotros tenemos una brecha de capital humano avanzado, obviamente, en lo particular, aparte de participar del comité de la Mesa Pública Privada de Capital Natural, tengo un curso en la Universidad de Santiago, un curso electivo hoy día, pero que ojalá que se transforme en un curso de malla, de finanzas sostenibles y capital natural, porque justamente creo que hay que promover y enseñar esto más intensamente y más profundamente. Y por último, en lo personal, creo que América Latina tiene una tremenda responsabilidad porque vivimos y convivimos con la mayor biodiversidad del planeta, me atrevería a decir, y por lo tanto nuestra responsabilidad es doblemente mayor, así que los llamo a entrar en estos temas, a preocuparse de esto, y más que preocuparse, a ocuparse, a estudiar, a leer. Hay mucha normativa. Claro, lamentablemente para muchos esto está en inglés, pero justamente como les digo, las tecnologías son nuestros aliados. Hoy día se pueden traducir textos completos sin mayor gasto. Claro, estamos gastando en IAB, en agua, digamos, pero tratemos de ser eficientes ese gasto. Entonces, aprovechemos la sinergia y nuevamente, bueno, doy las gracias a CAPIC y bueno, espero haber resuelto por qué debemos estar en esto, qué relevancia tiene, una herramienta de gestión y que sirve mucho a las empresas para que entiendan realmente cómo de lo cual ese recurso natural que han aprovechado durante años tal vez, cómo pueden ayudar a conservarlo y mejorarlo dentro de sus posibilidades. Así que muchísimas gracias nuevamente a la organización y un gusto, y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias. Bien. Bueno, lo primero, agradecer a Isabel por su excelente presentación y la complementación también del tema presentado por Víctor. Me parece que ya tenemos los temas tratados y más bien redondos, ¿cierto? Y tenemos algunas preguntas que están llegando por el chat, preguntas y comentarios. Y también les pedimos a los asistentes que estén atentos al chat del seminario, porque va a aparecer un link para una encuesta de satisfacción que necesitamos pueden ser respondidas para poder retroalimentar y seguir con estas actividades que desarrolla CAPIC. Bien, en ese contexto vamos a pasar a revisar algunas de las preguntas, que algunas son preguntas y otras son comentarios o juicios que vamos a poner en contexto, ¿ya? Felicitaciones por los temas muy importantes que se tratan. Nos comentan también desde Perú que ya tienen la ruta de las finanzas verdes emitidas por el Estado. Tenemos acá una pregunta también hay alumnos de pre y posgrado que nos señalan lo siguiente. Enrique Miranda. Isabel dice: profesora, buenas tardes. ¿Usted nos puede sugerir algún tipo de literatura que aborde el tema de capital natural? Bueno, si bien es cierto, mencionaste varios estándares y varias publicaciones, yo creo que igual hay espacio para que tú puedas a lo mejor complementar la respuesta. Sí, claro, ahí existen los manuales de contabilidad del capital natural hechos por Australia, por ejemplo. Si quieren, no sé si les van a hacer llegar la presentación, yo les puedo facilitar material, no hay ningún problema. Existen distintas metodologías, pero que básicamente son el esquema que les presenté. Y lo que uno tiene que entrar aquí es entender más bien los temas de biodiversidad. Bien, esa relación con la naturaleza que nos hacían de poder compartir el material. Nosotros vamos a con los ponentes y vamos a través de CAPIC, ¿cierto? Hacer la distribución cuando tengamos el material disponible. Tenemos otra pregunta. Dice: doctora, usted mencionó que América Latina tiene una responsabilidad mayor frente al capital natural. Desde su perspectiva, ¿qué pasos concretos deberían dar los organismos profesionales y reguladores contables de la región para no quedar rezagados ante la próxima implementación de normas como la ISO
14064 o el nuevo GRI Topic Standard? Ujú. Primero que todo, yo creo que el compromiso, por ejemplo, que ha asumido Chile con este tema es fundamental. O sea, tener un comité de capital natural es una gobernanza que es particular en la región. ¿Ya? O sea, y eso habla de un compromiso político institucional importantísimo en el tema. Ahora, nuestro organismo regulador, obviamente, Ministerio de Hacienda, CMF también, siguen esta pauta y por lo tanto, por ejemplo, la taxonomía T+, que habla de cómo las empresas pueden ir declarando estos proyectos como de conservación, mitigación, ya vincula esto. Entonces, ya vemos que hay una institucionalidad. Ahora, ¿cómo esto decanta en nuestra profesión? Chile participa del GLENI, por ejemplo, que es el organismo donde el ISSB, ¿no es cierto?, se preocupa de consultar a los países en vía de desarrollo respecto de temas de sostenibilidad. Entonces, teniendo una participación más activa en la profesión, en nuestros colegios profesionales y desde la academia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el deber de mantenernos actualizados, actualizar nuestras cátedras, promover cátedras nuevas. Creo que ahí ese es el camino, o sea, estudiar, enseñar, aplicar, colaborar con las empresas. Yo en lo personal, en el laboratorio que llevo de finanzas sostenibles y capital social y natural, trabajamos en convenio con algunas empresas que están haciendo estos primeros pasos, y nosotros los ayudamos y eso también nos ayuda para enseñarle a los alumnos y acelerar un poquito estos procesos, porque cuando hacemos lo que se llama docencia vinculada, ¿no es cierto?, en estos temas es mucho más rápido el aprendizaje, es más entretenido. Aprendemos los profesores, aprenden los alumnos y podemos ir haciendo una actividad que dentro de todo nos va a favorecer a impulsar esto más rápido. Yo creo que por ahí, o sea, mientras haya ganas y motivación, yo creo que podemos avanzar al paso que se necesita en todo esto. Bien, gracias Isabel. Diste respuesta a varias de otras preguntas que hablaban justamente del espacio de cómo fomentar esto entre los alumnos de pre, posgrado y la formación. Vamos a terminar con una última pregunta, ¿ya? Y que es muy concreta, digamos. Pregunta acá, ¿existen iniciativas relacionadas con la auditoría y la doble materialidad de la información sobre capital natural a la fecha? O sea, sobre capital natural en específico no, ya, porque les vuelvo a insistir que es una herramienta de control de una contabilidad de gestión, ya, pero sí la auditoría es la ISA 5000, ya, esa es la norma que borró todas las normas anteriores para auditoría de sostenibilidad, ya. Seguir y aprender y entender los lineamientos de la ISA 5000 es cómo se hace la auditoría, cómo se debe aplicar en estos temas. Y desde ahí, claro, las revelaciones y todo lo que declaran las empresas, hoy día estamos en un espacio donde es como un poquito ensayo y error. Nadie se puede arrogar tener el reporte perfecto. De hecho, la CMF hace un tiempo atrás hizo fuertes declaraciones porque decía, bueno, estas 300 páginas de informes no me dicen nada. Dijo la CMF en algún momento, una de las entes reguladores, porque decían aquí en Chile, bueno, son tremendos reportes. Y es como que todavía no se ve consistencia, porque claro, estamos acostumbrados a ver números. Entonces, cuando me hablan de toneladas de CO2, bueno, pero toneladas respecto de qué, por qué, es mucho, poco, no sabemos, ¿no es cierto? Estamos como que miramos esto y nos parece interesante, mira, están mitigando gases de efecto invernadero, ya, pero ¿qué significa? ¿O cómo lo evaluamos que realmente la empresa lo está haciendo bien? Bueno, ahí está la ISA 5000. Bien, gracias Isabel. Bueno, agradecemos a Isabel y a Víctor por la interesante y excelente exponencia, ¿cierto? Y le reiteramos la necesidad de que ojalá nos puedan colaborar con la encuesta que está en el chat y paso a continuación a invitar a la presidenta del Comité Científico de CAPIC, Viviana Puentes, al cierre del seminario. Muchas gracias. Viviana. Muchas gracias, Sergio, y a todos en realidad, tal como lo han indicado, excelentes presentaciones, así que muy buenas tardes a todos. Me estoy dirigiendo a todas las personas presentes y panelistas del seminario.
Bueno, en nombre del Comité Científico, deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad Católica del Norte, especialmente al Departamento de Auditoría, Contabilidad y Control de Gestión, a su decano, don Fernando Álvarez, a Paola von Fischhausen y a Marianela Vega, Sergio Hernández. Muchas gracias por su compromiso, por la realización de este seminario. Y bueno, desde un enfoque técnico, nada más que agregar a la discusión, realmente excelentes ponencias. Muchas gracias tanto a Isabel Torres y a Víctor Caro, porque las presentaciones son de un tema tan desafiante y tan en la punta de todo lo que es, y nos desafía a nosotros también como auditores, tanto como formadores, ¿no es cierto?, en la academia, como profesionales en todo lo que viene y en todo lo que podemos aportar en sostenibilidad. Así que muchas gracias por su presentación y por la participación de todos. Y bueno, estamos a puertas de la 36ª conferencia de CAPIC. Se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y nos alegra profundamente el éxito de la convocatoria, de los trabajos presentados. Y vamos a aprovechar de enviar un afectuoso saludo a Silvina Marcolini y a Carmen Verón, que también están presentes en este seminario, quienes van a ser nuestras anfitrionas en este evento. Y bueno, han generado un tremendo programa de actividades donde CAPIC una vez más va a ser este espacio de encuentro, de difusión de destacados trabajos en todas las líneas disciplinares que es dentro del ámbito contable y de las ciencias empresariales. Bueno, agradezco a todos y todas, a quienes participaron de este seminario, a todas las personas que tanto con sus saludos como con sus preguntas y sus intervenciones apoyan esta discusión tan relevante para nosotros, y los invito a seguir fortaleciendo esta comunidad científica que está muy comprometida con el pensamiento crítico, la ética, la sostenibilidad y todo el desarrollo de esta noble disciplina. Así que muy buenas tardes a todos y muchas gracias.